saludo cordial a todos mis amigos, familiares, conocidos que me escucharán. Una vez más quiero compartir con ustedes la palabra de Dios de este domingo, el 12 domingo del tiempo ordinario. Hemos pasado el tiempo de la Pascua, celebramos Pentecostés, hemos celebrado la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, y ahora vamos a retomar propiamente el tiempo ordinario con esta decimosegundo domingo del tiempo ordinario. En este año, que es el año A, según la liturgia, estamos leyendo el Evangelio de Mateo, y en este domingo nos centramos en el capítulo 10 de San Mateo. Este capítulo habla del discurso misionero de Jesús, es decir, cuando envía a los apóstoles a la misión. En el texto precedente a este evangelio de hoy, Jesús ha hablado a los discípulos, a sus apóstoles, de la persecución, del martirio, de las dificultades que encontrarían cuando andarían a anunciar el evangelio. Por eso entonces hoy comienza diciendo: no tengan miedo, es decir, sean fuertes a través de la fe, porque las dificultades las van a encontrar, pero no se rindan porque yo estoy con ustedes. Y Jesús dice: no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Yo quisiera que escucháramos con atención esta expresión de Jesús. Nosotros normalmente nos preocupamos mucho de cuidar el cuerpo, ¿no? Tenemos mucho miedo a una enfermedad, tenemos mucho miedo a golpearnos, tenemos mucho miedo, en síntesis, a la muerte. Una cosa justa, naturalmente, pero a veces exageramos, porque olvidamos que de todas maneras el ser humano tiene un límite y tiene un momento en el cual deja esta tierra y va hacia Dios a través del paso de la muerte. Pero nosotros, si analizamos nuestras peticiones a Dios, siempre pedimos que nos quite la enfermedad, que nos quite el sufrimiento, que nos quite tantas cosas, pero no sé qué tanto nosotros pedimos a Dios que nos transforme el corazón, es decir, que cuide o que nos ayude a cuidar de nuestra parte interior, es decir, del alma, del espíritu, de aquello que verdaderamente cuenta ante Dios, porque al fin y al cabo, cuando nosotros morimos, el cuerpo se destruye. Pero, ¿qué queda? Queda el alma, que es aquella que va a vivir con Dios. Entonces, yo creo que está bien cuidarnos, pero ojo, que muchas veces nuestra fe se centra en un Dios milagrero, es decir, el Dios que me quita los problemas, el Dios que me cura de la enfermedad, el Dios que no permite que me pase nada. Ciertamente, Dios nos cuida seguramente, nuestra fe nos ayuda, pero existen cosas en la vida que hacen parte del devenir. Entonces creo que sea una invitación a cuidar más el cuerpo, a cuidar más el espíritu, y a pensar un poco más en nuestra vida eterna, en nuestra propia alma, en nuestro espíritu. Después Jesús dice a los apóstoles: aquello que han escuchado en las tinieblas, díganlo en la luz, proclámenlo en la luz. Aquello que han escuchado en el oído, díganlo desde las terrazas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Jesús había preparado a sus apóstoles, un grupo pequeño, para después enviarlos. Es decir, antes les habló, se puede decir así, al oído, después los envió. El apóstol es aquel que primero escucha en la intimidad al maestro, y después, entonces, habiendo recibido el mensaje del Maestro directamente, lo proclama a los hombres a los cuales es enviado. No podemos anunciar a Cristo si no tenemos una intimidad con Él, si no lo escuchamos a través de la oración, si no lo escuchamos a través de su palabra. De esa manera el mensaje entonces que anunciaremos no será nuestro mensaje, sino el mensaje de Cristo, la palabra de Dios. Después quisiera tocar otro punto que me parece muy importante y quisiera invitarlos de todo corazón a escucharlo con atención, porque
nosotros a veces tenemos una imagen un poquito equivocada de Dios. Es decir, es bonito decir, es voluntad de Dios, Dios así lo quiso, etc. Pero esto nos crea un conflicto porque nos preguntamos, Dios quería que sucediera este accidente, Dios quería que muriera este joven, Dios quería que mi madre se enfermara, etc. Entonces podemos entrar un poquito en conflicto con Dios. Cuando la palabra de Dios dice que ningún pájaro cae sin que el Padre lo quiera, lo que quiere decir, según la traducción, porque recuerden que el Evangelio que nosotros leemos en español, primero fue escrito en hebreo, en arameo y en griego, y del griego fue traducido al español o al latín y después al español. Entonces a veces las traducciones, digamos, cambian. Realmente lo que esta expresión quiere decir es que nada sucede sin la presencia de Dios, sin la presencia del Padre. Cuando el hombre sufre, Dios sufre con él. Cuando el hombre viene crucificado como Cristo, Dios continúa a ser crucificado. Cuando el hombre viene maltratado, Dios es maltratado en él. Y podríamos preguntarnos, pero entonces, ¿por qué este Dios no nos quita los problemas? Dios, se los he dicho muchas veces, no es un Dios que nos quita los problemas y las dificultades de la vida. La vida continúa su camino natural y los problemas no faltarán siempre. Lo único cierto es que Dios está ahí con nosotros, que Dios está en mi sufrimiento, en mi angustia, y si yo tengo fe, esa presencia, esa compañía de Dios me dará la fortaleza para salir adelante en medio de las dificultades, para afrontar la enfermedad. Y no podemos decir que sea algo imposible porque seguramente ustedes y yo conocemos personas que han sabido enfrentar las dificultades y las luchas de la vida con la fuerza de Dios. Por eso existen los mártires, porque no tuvieron miedo, no tengan miedo, no tuvieron miedo porque sabían que estaban en las manos de Dios. Y finalmente, dice la palabra de Dios que el Padre conoce hasta cada uno de nuestros cabellos de la cabeza. Imagínense ustedes un cabello de la cabeza insignificante. Todos los días nos cae uno, algunos nos caen más, etc. Sin embargo, Él los tiene contados para indicar que Dios se ocupa inclusive de nuestros más pequeños detalles. Dios se ocupa de la persona más simple, de la persona que quizás frente al mundo cuenta menos, porque para Dios cada uno de nosotros es su hijo único, es su hijo amado. Y esto nos debe entonces dar mucha esperanza de saber que Dios camina a nuestro lado. Por eso acojamos con alegría, pero sobre todo con fe, las palabras que Jesús nos dirige hoy, que repite 3 veces en el Evangelio: no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo es todo un comportamiento contrario a la fe. La fe nos quita los miedos, porque la fe nos garantiza que en medio de la tempestad, que en medio de la dificultad, que en medio del dolor, Dios nos acompaña. Y si Dios nos acompaña, podemos enfrentar el dolor, podemos enfrentar el sufrimiento y la angustia de la vida, y Él nos dará la serenidad suficiente para ir adelante. Que el Señor nos ayude entonces a acoger en el corazón esta palabra, este Evangelio, sobre todo que lo podamos vivir en nuestra vida cotidiana. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo.